La mujer que dejó al vaquero regresa, y su secreto conmueve a mujeres 35+. A veces, el amor no muere. Solo se esconde donde el orgullo lo dejó sangrando. Ella fue quien se marchó, y él, el vaquero que aprendió a vivir entre el polvo y el silencio. Pero el oeste no olvida, ni el viento, ni la arena, ni los corazones que aún laten con culpa. Hoy, ella ha vuelto. No para pedir perdón, sino para salvarlo de la oscuridad que ella misma dejó. Y cuando sus miradas se cruzan otra vez, ni el tiempo, ni el desierto pueden detener lo que el destino escribió. Porque en este lugar, algunos disparan por odio, otros luchan por amor. Amor que renace, bondad que vuelve. El sol caía detrás de las sierras como una brasa que se apaga despacio, tiñendo el desierto de un rojo cansado. El viento arrastraba arena fina, y en la distancia se escuchaba la campana de la iglesia, solitaria, como si estuviera llamando a un alma extraviada. Sobre el sendero polvoriento avanzaba una mujer montada en un caballo alazán. Su silueta recortada contra el cielo del oeste tenía algo de frágil y algo de decidido. Era Isabela Ramos, la misma mujer que, 5 años atrás, había dejado atrás al único hombre que la había amado sin pedir nada. A cambio, Elías Vega, un vaquero conocido por su nobleza y por el silencio que guardaba como si fuera una segunda piel. Dicen que, desde que ella se fue, el hombre se volvió sombra. Dicen que dejó de reír, dejó de confiar, dejó de mirar a la gente a los ojos. Y ahora, al escuchar rumores de que su corazón se había endurecido más que la tierra seca del rancho, Isabela decidió volver. Cuando llegó frente a la vieja propiedad, solo una lámpara de aceite ardía en el pórtico, temblorosa como un recuerdo que se resiste a morir. Ella respiró hondo, bajó de su caballo y murmuró con un hilo de voz suave: «Antes de que empecemos, tómate un momento para comentar el nombre de tu ciudad. ¿Desde dónde nos estás viendo esta noche? Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. La puerta se abrió. Elías estaba ahí, más delgado, más duro, con la mirada fría como acero. 5 años no habían apagado el fuego entre ellos, solo lo habían escondido bajo capas de dolor. Él se acercó un paso, lo suficiente para que ella sintiera el peso de aquellas palabras que nunca se habían dicho. Te perdiste cuando me dejaste. Y en ese instante, Isabela entendió que el desierto no era lo más difícil de cruzar. Lo más difícil era volver a entrar en el corazón de un hombre que aún sangraba por ella. Parte 1. La herida que no cerró. La lluvia cayó suave, casi con timidez, golpeando el techo de lámina del viejo establo, como dedos que tocan una puerta sin querer interrumpir. El olor a heno húmedo y a madera vieja se mezclaba con el aroma áspero del mezcal derramado sobre la mesa rústica. Dentro, solo una lámpara de aceite encendida peleaba contra la penumbra. Ahí, sentado en un banco cojo, estaba Elías Vega, con la cabeza inclinada hacia el vaso. Parecía más una sombra que un hombre. Su sombrero descansaba sobre sus rodillas, y sus manos, endurecidas por años de trabajo bajo el sol, temblaban apenas cada vez que levantaba la botella. La lluvia afuera marcaba un ritmo lento, casi triste, como si la noche quisiera acompañarlo en su soledad. Elías bebía sin prisa, no para olvidar, sino porque beber era lo único que no le exigía recordar. Cuando la puerta se abrió, él no levantó la vista de inmediato. El chirrido de las bisagras viejas retumbó en el lugar vacío como un susurro incómodo, pero no bastó para arrancarlo de su silencio. Solo cuando escuchó el sonido de unas botas delicadas sobre la tierra mojada del establo, sus dedos se tensaron. Isabela había entrado. La luz amarilla de la lámpara reveló su silueta, empapada por la llovizna. Su cabello oscuro, antes largo y dócil, ahora caía desordenado sobre sus hombros, como si la tormenta la hubiera atrapado por sorpresa. Su vestido claro tenía manchas de barro, pero lo que más llamó la atención no fue su ropa,
ni el cansancio del viaje. Fue su mirada, una mezcla de vergüenza, temor y algo que nunca había podido ocultar cerca de él: ternura. Elías susurró, sin atreverse a acercarse del todo. Él no respondió, no la miró. No podía hacerlo todavía. Se limitó a inclinar la botella y llenar su vaso de nuevo. El sonido del líquido fue casi un reproche, un recordatorio de que el tiempo no había curado nada. Isabela dio 2 pasos más. El olor a lluvia la envolvía, dulce y frío, chocando con el olor fuerte del mezcal. No pensé, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Elías apretó la mandíbula. Finalmente habló, sin mirarla, sin suavizar su tono. ¿Por qué volviste? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Ni dura ni violenta, solo inevitable. Como si él la hubiera guardado durante 5 años bajo la lengua. Isabela bajó la mirada. Esperaba muchas palabras de él, reproches, rabia, quizá indiferencia, pero esa pregunta, esa sola pregunta, le dolió más que cualquier insulto. Intentó responder: vine porque tenía que hablar contigo. Elías soltó una risa seca, amarga, tan corta que apenas duró un latido. 5 años, Isabela. 5 malditos años para hablar. Lo siento, murmuró ella, apenas audible. Elías finalmente levantó la vista. Sus ojos tenían la dureza de una piedra afilada, pero también el brillo húmedo de quien ha perdido demasiado. No vengas a decirme eso. Lo siento no borra todo lo que dejaste atrás. Ella tembló. No por frío. Por culpa. El establo guardó silencio. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia, como si el cielo quisiera limpiar lo que ninguno de los dos se atrevía a tocar. Isabela respiró profundo, avanzó un paso más y se detuvo frente a él, dejándole espacio suficiente para que escapara si quería. No lo hizo. Elías susurró. Yo no regresé para abrir lo que ya está roto. Él arqueó una ceja, irónico. No está roto, está muerto. La frase le atravesó el pecho, pero ella no retrocedió. Se acercó un poco más, lo suficiente para ver las ojeras en sus ojos, la barba crecida, las noches sin dormir marcadas como cicatrices silenciosas. No, dijo ella. Con un hilo de voz: no está muerto, solo duele. Elías cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte que un puñetazo. Dejó el vaso a un lado, respiró hondo y, finalmente, la miró de frente. Dime la verdad, Isabela, ¿para qué volviste? Él tragó saliva. Las manos le temblaban. Durante un segundo, pensó en mentir. Pensó en decir que solo había venido a devolver algo, o a pedir perdón, o a cumplir un deber. Pero todo eso era humo. Él merecía la verdad. Aunque la verdad la desnudara por completo. Volví, susurró, porque ya no puedo seguir huyendo. Elías se quedó inmóvil. La lluvia se intensificó afuera, como si la noche misma contuviera la respiración. ¿Huyendo de qué?, preguntó él, pero ya no con dureza. Había una grieta en su voz, una grieta que dejaba pasar luz. Isabela dio el último paso que la separaba de él, y aunque no lo tocó, su presencia fue suficiente para desordenarle el alma. Huyendo de ti y de mí, huyendo de lo que dejamos y de lo que todavía existe, porque ya no quiero huir. Elías no respondió, solo la miró, largo, profundo, como quien mira un recuerdo que se creía enterrado, pero que aún respira. En ese establo viejo, entre olor a lluvia y madera húmeda, algo se movió dentro de él. No era perdón, no era amor, era algo más pequeño, pero más peligroso, una posibilidad. La herida no había cerrado, y por primera vez, en 5 años, ninguno de los dos fingió lo contrario. Parte 2. Sombras del pasado. La lluvia había perdido fuerza, quedando en un murmullo suave que resbalaba por el techo del establo como un lamento viejo. El aire olía a tierra mojada y a silencio inquieto. Afuera, los relámpagos se escondían detrás de las nubes. Pero adentro, en la pequeña cabaña de madera,
Otra tormenta estaba a punto de comenzar. Elías caminó hacia el interior, sin mirar atrás, como si temiera que mantener los ojos sobre Isabela lo debilitara. Encendió una lámpara, la dejó sobre la mesa y se sentó frente al fuego que agonizaba en la chimenea. La luz naranja apenas alcanzaba a iluminar su rostro endurecido. Isabela se quedó en la entrada unos instantes, indecisa. Ese era el mismo lugar donde, años atrás, él la había invitado a quedarse durante un invierno frío. El mismo lugar donde ella había reído, donde había soñado con un futuro, y también el lugar que abandonó en medio de la noche. Respiró hondo y entró. Elías no levantó la mirada. Solo habló con voz baja, áspera. «Cierra la puerta. La lluvia está entrando». Ella obedeció, sintiendo que esa simple acción pesaba más que cualquier confesión. Caminó hacia él, pero dejó suficiente distancia para respetar el muro invisible que él había levantado entre ambos. Pasaron unos segundos antes de que él hablara de nuevo. «Cuando te fuiste», dijo. Sin emoción, pensé que lo había entendido. Pensé que, quizá, yo no era suficiente. Que la vida contigo pesaba más que la soledad. Isabela apretó los labios. No sabía si tenía derecho a corregirlo. Pero aún así, susurró, «No te dejé por eso. No». Elías sonrió sin alegría. «Me dejaste sin explicación. Sin una carta. Sin una palabra. Y la gente siempre habla». La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué dijeron?». Elías finalmente levantó la mirada. Ese gesto, tan simple, la atravesó. Sus ojos, ennegrecidos por noches sin dormir, escondían una mezcla de vergüenza y furia contenida. «Que me había vuelto peligroso, que me odiabas, que te fuiste porque...». Tragó saliva porque pensé que había matado a alguien. Isabela abrió los ojos, sorprendida por la crudeza de sus palabras. «¿Quién dijo eso?». Todo el pueblo respondió, él, seco, y yo no tenía cómo defenderme. No podía demostrar nada. Nadie quería escucharme. La lámpara parpadeó, revelando las arrugas nuevas que 5 años habían tallado en su rostro. Elías se recargó en el respaldo de la silla y continuó, con un tono más bajo. «Me acusaron de matar a un vaquero, un tipo que siempre andaba metiéndose en problemas. Apareció muerto cerca del río. Había testigos falsos, historias inventadas. Y justo cuando más necesitaba a alguien, su voz se quebró apenas tú no estabas». Ese golpe fue directo al corazón de Isabela. Se acercó un paso, pero él levantó una mano para detenerla, sin brusquedad, pero con firmeza. «Déjame terminar», pidió él. Ella asintió. «Al principio pensé que era solo chisme», continuó. «Ya sabes cómo es la gente aquí. Una palabra maldicha se vuelve sentencia. Pero luego vinieron a buscarme. 3 hombres armados. Decían que tenían órdenes de llevarme ante el sheriff. Aunque ni siquiera mostraron los papeles». Isabela sintió que el aire desaparecía. «¿Y qué hiciste?». «Lo que hace un hombre cuando no tiene a nadie que responda por él». Corrí. La palabra quedó suspendida en el aire, como una confesión dolorosa. Me escondí en las montañas. Trabajé donde pude. Pasé noches enteras con los ojos abiertos por miedo a que alguien me confundiera con un asesino. Y cada vez que pensaba en volver, lo dijo con un suspiro pesado, me preguntaba si tú también creías que yo era capaz de algo así. Isabela se llevó una mano al pecho, como si intentara sostener un dolor que la desbordaba. «Nunca pensé eso, Elías, nunca». Él bajó la mirada de nuevo, incrédulo. «Entonces, ¿por qué te fuiste?». Hubo un silencio largo, espeso. El tipo de silencio que solo se rompe cuando la verdad duele lo suficiente como para liberarse. Isabela dio un último paso hacia él. Ya no quedaba distancia entre ambos. Se arrodilló frente a su silla, a la altura de sus ojos. Sin tocarlo, las lágrimas le nublaban la vista, pero su voz salió clara, porque tenía miedo. Él frunció el ceño, confuso. «¿Miedo de mí?». «No, miedo de lo que sentía por ti. Miedo de quedarme y perderte. Miedo de que la vida nos arrebatara lo poco que teníamos.
Elías apartó la mirada, pero ella lo siguió con los ojos húmedos. «Y ahora, Isabela», susurró él. «¿De qué tienes miedo?». Ella sostuvo su mirada, con el corazón expuesto. «De nada que no pueda enfrentar contigo, porque ya no quiero huir». La frase flotó en la habitación como una plegaria. Elías cerró los ojos. No habló, no se movió, pero su respiración cambió. Y en ese mínimo gesto tan pequeño, que pasó casi desapercibido, se notó cómo la armadura que había construido durante 5 años comenzaba a resquebrajarse. El fuego de la chimenea, cansado pero vivo, lanzó una chispa hacia arriba. Afuera, la lluvia finalmente dejó de caer. Y adentro, en esa cabaña vieja, 2 almas cansadas empezaban a mirar de frente a las sombras que habían cargado demasiado tiempo. Parte 3. El eco del amor. El amanecer llegó despacio, como si el sol tuviera miedo de interrumpir lo que la noche no había podido resolver. Un velo de neblina cubría el rancho, extendiéndose entre los postes de la cerca y sobre la hierba mojada. El aire olía a tierra fresca y a un silencio frágil, del tipo que solo existe después de una verdad dolorosa. Isabela había dormido poco, sentada junto a la ventana del cuarto donde él solía guardar sus herramientas. No se atrevió a entrar en la habitación donde ambos habían compartido tantas noches de invierno. No todavía. Al primer rayo dorado, se levantó, respiró hondo y salió al patio con el cabello aún húmedo por la lluvia de la tarde anterior. Elías ya estaba despierto. A lo lejos, lo vio reparando una parte caída de la cerca. Su figura recortada contra la bruma parecía más alta, más sólida y más distante que la noche anterior. Cada movimiento suyo era exacto. Martillaba, cortaba, ajustaba. Trabajaba como un hombre que necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado. Isabela dudó unos segundos antes de acercarse. Sabía que él no esperaba compañía. Aún así, caminó. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con voz suave. Elías no respondió de inmediato. Terminó de clavar el último clavo. Lo empujó con firmeza para asegurarse de que estaba bien sujeto. Y recién entonces se volvió hacia ella. «Si quieres», dijo, sin dureza, pero sin mostrar calor tampoco. «Pasa las tablas». Ella asintió. Era poco, pero era algo. Trabajo en silencio. Ella sostenía las tablas. Él las acomodaba. Ella juntaba los clavos. Él martillaba. Y entre cada golpe, entre cada respiración, algo se movía muy despacio, como si un río interior descongelara milímetro a milímetro. Cuando terminaron la cerca, Elías caminó hacia el establo. Isabela lo siguió por instinto. Dentro, la luz del amanecer entraba por las rendijas del techo, pintando líneas doradas sobre el heno. Había un olor a cuero viejo y café fresco. Sobre la mesa, él había dejado 2 tazas. Isabela se acercó a una de ellas y la tomó entre sus manos. «Gracias por esto», dijo, con un tono tímido que la sorprendió incluso a ella. Elías la observó, apoyado en una columna de madera, los brazos cruzados. «El café no es disculpa», Isabela murmuró. Ella bajó la mirada, pero no soltó la taza. «Lo sé. No vine por eso. Vine porque quiero quedarme. Si tú me lo permites». Elías respiró hondo, como si esas palabras le pesaran más de lo que debería. Miró hacia el corral, como buscando apoyo en la quietud de los caballos. «No es tan sencillo», respondió. «Nunca lo ha sido», susurró ella. Un silencio largo se instaló. Los pájaros comenzaron a cantar afuera, anunciando un día nuevo. Uno que todavía no sabía si traería esperanza o más heridas. Isabela, tratando de llenar el aire, buscó algo entre los objetos de la mesa, un viejo sombrero de vaquero cubierto de polvo. Lo tomó con ambas manos y lo limpió con la manga de su vestido. La textura áspera de la tela la devolvió a otro tiempo, a mañanas donde él la esperaba en la puerta, con ese mismo sombrero y una sonrisa silenciosa. Lo acercó a su rostro. Lo olió, olor a cuero, a sol, a recuerdos. Elías la observaba en silencio. Esa imagen,
Ella, sosteniendo un pedazo de su pasado entre las manos, lo golpeó más fuerte que cualquier palabra dicha la noche anterior. Finalmente habló. «El amor no arregla lo roto», dijo en voz baja, como si fuera una verdad que había repetido tantas veces que ya no sabía si la creía. Isabela alzó la mirada, con los ojos brillando suavemente. No susurró, pero puede enseñarnos a vivir con las cicatrices. Elías cerró los ojos. Solo un instante. Isabela sabía leerlo. Ese gesto mínimo era una grieta que, si la vida lo permitía, podría abrirse algún día. Él dio un paso hacia ella, no para abrazarla, no para rechazarla, solo para estar más cerca, lo suficiente para que ella sintiera el peso real de su voz. «No sé si puedo perdonar todo, Isabela». Ella apretó el sombrero entre sus dedos. «No te estoy pidiendo perdón», respondió con suavidad. «Te estoy pidiendo que me dejes intentar curar lo que yo también rompí». Elías la miró largo, profundo. Había interrogantes, dolor, desconfianza, pero también había algo más, algo que crecía despacio, como un brote endurecido que rompe la tierra después de años de sequía. Las cicatrices no habían desaparecido, pero ya no estaban solas. El eco del pasado seguía ahí, resonando entre ellos. Pero ahora, mezclado con él, empezaba a escucharse otro sonido, un eco más suave, más cálido, el eco del amor que aún no se había extinguido. Parte 4. La amenaza. El día avanzaba con una calma engañosa. El sol del oeste brillaba sobre los tejados del pequeño pueblo, calentando el polvo que el viento levantaba en remolinos caprichosos. Desde lejos, el rancho de Elías parecía volver lentamente a la vida. La cerca reparada, el establo abierto, el olor a café en la brisa. Todo tenía un silencio que no incomodaba, sino que prometía algo. Pero las promesas, en el oeste, rara vez llegan solas. También llegan las sombras. Isabela había ido al pueblo por unas pocas provisiones. Caminaba despacio, disfrutando el sonido de las campanas del mediodía, cuando lo vio 3 hombres en la esquina de la vieja cantina, observándola con una atención que no tenía nada de inocente. Sus miradas eran duras, calculadoras, llenas de un rencor que no reconocía. Pero ella sí reconoció las insignias rojas amarradas en los brazos de 2 de ellos. Era el símbolo del mismo grupo que, 5 años atrás, había perseguido a Elías por un crimen que él nunca cometió. Su corazón dio un vuelco. «Mírenla», dijo uno, con una sonrisa torcida, la que volvió con la misma facilidad con la que se largó. El segundo hombre dio un paso adelante, examinándola como si fuera mercancía. «¿Qué hace de nuevo en estos rumbos? No le basta un vaquero arruinado». El tercero, más corpulento, escupió al suelo. «Dicen que Vega regresó al rancho y que ahora ella anda metida otra vez en su vida». Isabela retrocedió un paso sin darse cuenta, no por miedo a ellos, sino por miedo a lo que significaba su presencia. Las sombras del pasado de Elías habían regresado. Y esta vez, venían por algo más que rumores. Uno de los hombres se acercó tanto que ella pudo oler el alcohol en su aliento. «¿Dónde está tu vaquero? ¿Queremos hablar con él?» Isabela no respondió. La mirada le temblaba, pero su voz salió firme. «Elías no les debe nada. Déjenlo en paz». Los hombres soltaron una carcajada amarga. «No nos debe nada», repitió uno. «Su nombre todavía está escrito en nuestras listas, y hasta que ese asunto se arregle, cualquiera que esté cerca de él», la miró de arriba abajo, «también nos sirve». Isabela comprendió el mensaje sin necesidad de más palabras. Aquellos hombres no buscaban justicia, buscaban provocarlo, buscaban arrastrarlo de nuevo al infierno del que había escapado. Ella dio media vuelta para regresar al rancho, pero el corpulento le bloqueó el paso. «No tan rápido», Muñeca murmuró, extendiendo una mano para sujetarle el brazo. La piel de Isabela se erizó, pero antes de que pudiera reaccionar, una voz seca, profunda, resonó detrás de ellos. «Quítale la mano». Los 3 hombres se voltearon. Isabela también. Allí estaba Elías Vega, de pie en medio de la calle, con el polvo bailando alrededor de sus botas
y el sol marcando una línea dorada en el ala de su sombrero. Sus ojos, oscuros y afilados, no dejaban lugar a dudas, había visto todo. El corpulento retiró la mano, lentamente, con una sonrisa venenosa. Vega dijo, pensé que ya te habías enterrado en tus montañas. Elías avanzó 2 pasos, no tocó el arma, no levantó la voz, pero su presencia era suficiente para congelar el viento. Lárguense, dijo, mientras todavía pueden hacerlo caminando. Los hombres se miraron entre sí, no tuvieron que hablar para entenderse. El segundo escupió al suelo, fingiendo indiferencia. Volveremos. Y la próxima vez, no vendremos a platicar. Los 3 se marcharon entre risas falsas. Isabela sintió las piernas débiles. Elías se acercó, pero su rostro seguía tenso, marcado por un enojo que no apuntaba hacia ella, sino hacia sí mismo. ¿Estás bien?, preguntó él, sin suavizar el tono. Isabela asintió lentamente. Son los mismos que te buscaron antes. ¿Verdad, Elías? Respiró hondo. Miró hacia el camino por donde los hombres habían desaparecido. Sí, dijo. No se cansan de buscar problemas donde ya no queda nada. No, susurró ella. Queda algo. Elías, quedas tú. Por eso los atraes. Él la miró entonces, directo, un segundo, que pesó como una confesión. No puedo perderte 2 veces, dijo, casi en un murmullo. No por culpa de ellos. Isabela sintió que algo se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Y yo no voy a dejar que te lleven otra vez por algo que no hiciste. No esta vez. Elías desvió la mirada, no para huir, sino para ocultar la emoción que se asomaba en su voz. Van a volver. Isabela. Ella tragó saliva. Entonces que vuelvan, respondió. Pero esta vez, no estarás solo. Elías cerró los ojos un momento, dejando que la realidad lo alcanzara. Cuando los abrió, la decisión ya estaba hecha. Las sombras habían regresado, pero él también. Parte 5. El rescate. La luna llena colgaba sobre el cañón como una moneda de plata, derramando una luz pálida sobre las paredes rocosas. El aire era seco, cortante, cargado de un silencio inquieto que se rompía solo por el eco lejano de cascos de caballo. Era una noche demasiado quieta, el tipo de noche en la que los peligros se mueven sin hacer ruido. Isabela despertó aturdida. El olor a pólvora aún flotaba a su alrededor. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda áspera, y la humedad fría del suelo le helaba la espalda. Cuando trató de incorporarse, una sombra la empujó contra la roca. «Ni lo intentes». Muñeca, gruñó uno de los hombres, el corpulento. «No queremos matarte. Todavía». Ella cerró los ojos. Respiró profundo para evitar el pánico. Sabía que esto no era por ella. Nunca lo fue. «Déjenme en paz», dijo con la voz temblorosa, pero firme. «Yo no les hice nada». «No». Pero Vega sí escupió otro. «Y sabemos que vendrá. Ese vaquero no deja morir nada que quiera». El tercero soltó una carcajada ronca. «Vamos a ver cuánto vale una mujer para un hombre que ya perdió demasiado». El corazón de Isabela se estremeció. No por lo que podían hacerle, sino por lo que podrían obligar a Elías a hacer. Él nunca había sido violento sin razón, pero por ella podría romperse de nuevo. A lo lejos, el viento arrastró un sonido conocido. Unos cascos, un ritmo firme, un hombre que había tomado una decisión. Los bandidos se tensaron. «Ahí viene», murmuró uno. «Tal como dijimos». Isabela sintió las lágrimas subirle a los ojos. No eran de miedo, eran de desesperación. «No, Elías, no otra vez», susurró. La silueta apareció entre las sombras del cañón. Primero el caballo, luego él, Elías Vega, sombrero bajo, mirada fija, manos firmes, avanzando como si la luna lo guiara directo hacia su destino. «Suéltala», ordenó, sin gritar, sin mostrar miedo. «Este asunto es conmigo». El corpulento empujó a Isabela hacia adelante, tomándola por el brazo como trofeo. «¿Y por qué haríamos eso?», preguntó con burla. «Tú vienes con nosotros, muerto o vivo». Elías dio un paso más, y otro,
cada uno cargado de una calma peligrosa. Te lo diré una sola vez, dijo, con la voz baja, como un trueno lejano. Suéltala, y quizás salgas caminando. Los hombres rieron, pero la risa se quebró cuando Elías deslizó la mano hacia su cinturón. Todo ocurrió en segundos. El corpulento jaló a Isabela hacia atrás, intentando usarla como escudo. El tercero disparó. La bala rebotó contra la piedra. Elías se lanzó hacia un saliente, rodando, disparando con precisión. El segundo bandido cayó, gritando mientras se sujetaba el hombro. Isabela intentó zafarse, pero la cuerda la mantenía atrapada. El corpulento la arrastró hacia una roca, respirando con rabia. «Quieta, o te juro que no alcanzó a terminar la frase». Elías apareció sobre él como una sombra, golpeándolo con el antebrazo y rompiendo su equilibrio. Ambos cayeron al suelo en una nube de polvo. Elías gritó: «¡Isabela! ¡Cuidado!». El tercer hombre apuntó, disparó. El sonido retumbó como un trueno entre las paredes del cañón. Elías se giró apenas, lo suficiente para evitar que la bala le diera en el corazón, pero no para evitar el impacto. La bala lo alcanzó en el costado. Isabela soltó un grito desgarrador. «¡No! ¡No otra vez, por favor!». No, la adrenalina lo mantuvo en pie. Con un movimiento rápido, desarmó al corpulento, lo empujó contra la roca y lo dejó inconsciente. Luego giró hacia el último hombre, que, al ver la determinación en los ojos de Elías, dejó caer su arma y huyó hacia la oscuridad. Cuando el silencio volvió, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Elías. Isabela cayó de rodillas junto a él, sus dedos temblando mientras intentaban detener la sangre que brotaba de la herida. «¿Por qué hiciste esto?», sollozó. «¿Por qué siempre tienes que?». Él la miró, con los labios tensos por el dolor, pero con una ternura que no había mostrado en años. «¿Por qué?», tosió, apretando los dientes. «Ahora ya sabes que nunca te odié». Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier disparo. Ella inclinó la frente contra la suya, temblando, dejándose arrastrar por la mezcla de miedo, amor y alivio. «Elías», susurró, «no me dejes, no otra vez». Él sonrió apenas, débil, pero verdadero. «No pienso irme, si tú te quedas». La luna iluminó el cañón como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Y entre el polvo, la sangre y el eco del peligro que recién terminaba, una verdad dejó de esconderse. Ellos no eran dos almas rotas cruzándose por casualidad. Eran dos destinos que, pese a todo, seguían encontrándose. Parte 6. El silencio del amanecer. El amanecer llegó como una respiración profunda después de una noche que casi los consume. El cielo pasó del negro al azul tenue, y luego a un dorado tímido que se extendía por los bordes del cañón. La luz avanzaba lenta, como si temiera interrumpir aquello que estaban haciendo entre dos almas exhaustas. Isabela guiaba a Elías con un brazo rodeando su cintura. Él apoyaba parte de su peso sobre ella, pero aún así avanzaba con dignidad, como un hombre que se negaba a caer, incluso cuando la sangre le hablaba en rojo vivo. «Solo un poco más», murmuró ella, sin alzar la voz, como si el amanecer pudiera romperse si hablaba demasiado fuerte. Elías soltó un respiro hondo, cargado de dolor y de orgullo. «Estoy bien», no respondió ella suavemente. «No lo estás, pero vas a estarlo». Llegaron a la cabaña de madera en el borde del cañón. Era pequeña, vieja, olvidada hacía años por los viajeros. Una manta colgaba en la entrada, moviéndose con el viento frío del alba. Isabela empujó la puerta, dejando que la luz tímida iluminara el interior. Sentó a Elías en una silla junto a la ventana. La herida en su costado seguía sangrando, aunque más lento. Él apretó los dientes mientras ella rasgaba un pedazo de tela limpia de un saco viejo. «No tienes que hacerlo», murmuró él, evitando mirarla. «No quiero que veas esto». Isabela se arrodilló frente a él. Tomó su camisa ensangrentada y la abrió con cuidado. Su respiración tembló apenas, pero sus manos se mantuvieron firmes. «Te he visto en los peores momentos», dijo ella, «y aún así, sigo aquí». La luz del amanecer entró por la ventana
y cayó sobre el rostro de Elías. El brillo cálido suavizó su expresión, haciendo que por un instante pareciera aquel hombre que una vez fue, antes de que el mundo lo quebrara en silencio. Isabela limpió la herida con agua. Él exhaló bruscamente, pero no se quejó. «Lo siento», susurró ella. «No te disculpes por ayudarme». No, dijo Isabela, levantando la mirada. «Lo siento, por no haber estado cuando te acusaron, por no haber creído que necesitabas a alguien, por irme cuando tú te quedaste solo». Elías desvió la mirada hacia el amanecer, como si las palabras le pesaran más que el dolor de la herida. «Yo tampoco era un hombre fácil de amar, Isabela». Ella sonrió apenas. Triste, sincera. Nadie lo es cuando está roto. Elías cerró los ojos. Isabela apoyó una mano sobre su pecho, no para detener la sangre, sino para sostener el peso de lo que estaban diciendo sin decir. Cuando terminó de vendarlo, tomó su mano, esa mano grande, marcada por el trabajo, por las peleas, por la soledad, y la llevó a sus labios. Lo hizo despacio, con una delicadeza que no tenía nada de pasión y todo de gratitud. Elías frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?», agradeciéndote, susurró ella. «No por salvarme, sino por no dejar que el mundo te convirtiera en alguien cruel». El silencio se estiró. No era incómodo. Era un silencio lleno de cosas que por fin empezaban a respirar. Elías abrió los ojos y la miró como si la estuviera viendo por primera vez desde hacía 5 años. Había ternura, sí, pero también un cansancio profundo, el de un hombre que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. «Tal vez», dijo él, con voz ronca, «tal vez esta vez el destino no viene a separarnos». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, suaves, frágiles, y al mismo tiempo más fuertes que cualquier promesa pasada. Isabela apoyó la frente en su brazo vendado. No lloraba, no temblaba, solo respiraba con él, como si por primera vez compartieran el mismo aire sin miedo. Afuera, el sol ya había salido. Los primeros rayos entraron por la ventana, bañando la habitación en un oro suave, tibio. Elías dejó caer la cabeza hacia atrás, sintiendo el calor en el rostro. Por un segundo breve, pero verdadero, se permitió descansar. Isabela se levantó despacio. «Voy a preparar café», dijo. «Quiero que lo tomes caliente, como antes». Elías la detuvo suavemente tomándole la muñeca. «Isabela». Ella se giró. Él no sonrió. No lloró. No dijo nada dramático. Solo susurró: «Gracias por volver». Ella sintió que el amanecer entero cabía en esa sola frase. El silencio del amanecer no era vacío. Era un silencio que curaba. Parte 7. La confesión. La tarde cayó con una suavidad que parecía pensada para 2 personas que habían sufrido demasiado. El cielo se tiñó de un dorado viejo, casi melancólico, mientras el viento arrastraba el olor de los pastizales húmedos. Frente a la cabaña abandonada, un roble solitario extendía sus ramas como si quisiera darle sombra, como si también él hubiera esperado 5 años para este momento. Elías caminaba despacio, apoyado en Isabela, aunque trataba de disimularlo. Su herida seguía frescas, pero él insistió en salir, para respirar un poco. Ella aceptó, no porque él lo pidiera con firmeza, sino porque sabía que el aire libre le permitía ordenar lo que llevaba años cargando. Se sentaron bajo el roble. La tierra estaba tibia. Elías apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos un instante, dejando que la brisa moviera su cabello oscuro. Isabela lo observó, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que él no estaba tan tranquilo, incluso herido. Pero la calma era engañosa. Los silencios de Elías nunca eran vacíos. Siempre escondían algo. «Hay algo que quiero decirte», murmuró él, sin abrir los ojos. Isabela sintió un nudo en el estómago. El tono de su voz no era de enojo ni reproche. Era el tono de un hombre cansado de pelear con su propio corazón. «Dímelo», susurró ella. Elías respiró hondo. «Cuando te fuiste,
Pensé que lo habías hecho, porque te diste cuenta de que no valía la pena quedarte conmigo. Ella quiso interrumpir, pero él levantó la mano. Déjame terminar, pidió con voz baja. Yo traté de odiarte, Isabela. De verdad lo intenté. Y hubo noches en las que casi lo logré. La confesión le atravesó el pecho. Él continuó, pero no podía. Cada vez que lo intentaba, me acordaba de cómo me mirabas, de cómo decías mi nombre, de cómo te reías cuando el caballo se ponía terco, y me di cuenta de algo terrible. Abrió los ojos, la miró, la mirada de un hombre que ya no sabe cómo esconderse. Me di cuenta de que no te odiaba porque nunca dejé de quererte. El aire se detuvo entre ellos. Isabela bajó la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con nublarle la vista. Los recuerdos golpearon la despedida a medianoche. La carta nunca escrita, el peso de su decisión y el amor que había intentado enterrar. Ella inhaló profundo y tragó lo que quedaba de su orgullo. Elías dijo finalmente, «Tengo algo que tú también debes saber». Él se tensó. Por un segundo, el miedo se reflejó en sus ojos, como si temiera que ella volviera a arrancarle algo. «Yo no te dejé, porque ya no sentía nada», empezó ella, con la voz temblorosa. «Te dejé porque tenía miedo de perderte para siempre». Él frunció el ceño, confundido. «¿Miedo de qué hablas?». Isabela tomó aire, el tipo de aire que se toma antes de saltar de un precipicio. «Aquel hombre que apareció muerto», comenzó. «A mí también me buscaron. Me dijeron que si no desaparecía de tu vida, iban a matarte a ti, que tú estabas en su lista, que no te dejarían tranquilo mientras yo siguiera a tu lado». Elías parpadeó, incrédulo. «¿Quién te dijo eso?». «Uno de esos mismos hombres que vinieron por mí hoy», respondió. «Llevaban ese símbolo rojo, el mismo que viste tú. Me dijeron que tú no sobrevivirías si yo seguía contigo, que yo era tu debilidad». El silencio se volvió pesado, como si el árbol entero hubiera dejado de respirar. «¿Y por eso te fuiste?», preguntó Elías, con una mezcla de incredulidad y dolor. «Sí», susurró ella, finalmente dejando caer las lágrimas. «Me fui para salvarte. Me fui porque pensé que era la única forma de que siguieras vivo. No porque dejé de amarte, sino porque te amaba demasiado para ponerte en riesgo». Elías bajó la mirada, apoyó los codos en las rodillas. Por un momento, parecía un hombre golpeado por una verdad demasiado grande. Isabela lo observó, esperando, rezando en silencio para que él entendiera que su abandono no había sido traición, sino sacrificio. Después de un largo momento, Elías levantó la mirada. Sus ojos estaban brillantes. No lloraba, pero estaba cerca. Entonces, susurró él, «Nunca me traicionaste». Ella negó con la cabeza. «No, solo te amé, de la única manera que sabía en ese momento». Elías cerró los ojos. Dejó salir un suspiro que llevaba 5 años atrapado en su pecho. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. No era un perdón completo. No era una declaración de amor. Era algo más profundo. Era comprensión. Era alivio. Era una herida que, lentamente, por fin empezaba a cerrar. Elías se inclinó hacia ella, la tomó por los hombros y la acercó, no con pasión, sino con una ternura que casi dolía. «Isabela», murmuró, con la voz ronca, «entonces nunca me abandonaste, solo me amaste, a tu manera». Ella apoyó la frente contra la suya, temblando. No dijo nada. No hacía falta. Porque, bajo aquel roble solitario, no estaban 2 personas recordando el pasado. Estaban 2 personas, por primera vez, perdonando lo que nunca debió separarlos. Parte 8. El perdón. El atardecer cayó con una calma que parecía llevar años buscándolos. El cielo se pintó de un naranja viejo, casi cobrizo, y el viento soplaba suave, moviendo el pasto alto como si lo estuviera peinando. Elías caminaba despacio junto a Isabela, apoyándose ligeramente en ella. No quería admitirlo, pero cada paso le recordaba la herida reciente. Aún así, algo en su mirada había cambiado
Ya no había dureza, solo cansancio y la sombra de una decisión. «Quiero ir al lago», dijo él, apenas por encima del susurro del viento. Isabela asintió sin preguntar por qué. Sabía que ese pequeño lago, escondido detrás de las colinas, era el único lugar donde Elías podía enfrentarse a sí mismo, sin huir. Ahí había reído, había llorado y había guardado sus silencios más largos. Si quería ir allí, era porque estaba a punto de dejar algo atrás. Caminaron sin prisa. El cielo brillaba en tonos dorados, reflejándose sobre la superficie tranquila del agua. Todo olía a hojas húmedas, a tierra tibia, a nuevo comienzo. Cuando llegaron a la orilla, Elías se quedó quieto. Parecía escuchar el murmullo del lago, como si esperara una señal. Dejó escapar un suspiro profundo. Después, con manos lentas, sacó su arma del cinturón. Isabela se crispó un instante. «Elías, ¿por qué la sacas?». Él no respondió. Le dio un vistazo largo al arma, la misma que había cargado durante años como si fuera parte de su piel. Esa pistola había sido defensa, miedo, rabia y recuerdo, una extensión de la guerra interior que él nunca confesaba. Entonces, sin un gesto dramático, la arrojó al agua. El chapoteo fue suave, casi delicado. La pistola desapareció bajo la superficie y las ondas se abrieron como un suspiro sobre el espejo dorado del lago. Elías bajó la cabeza. «Esa arma», dijo con voz ronca, «era lo último que quedaba del hombre que fui cuando tú te fuiste. Un hombre lleno de rencor y sin rumbo». Isabela se acercó despacio, lo bastante para sentir el calor de su cuerpo sin invadirlo. No estaba solo. Elías susurró. «Solo creías que era así». Él sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi triste. «Pasé 5 años queriendo vengarme de todos, y otros 5 queriendo vengarme de mí mismo. Pero hoy», levantó la mirada hacia el agua tranquila, «hoy ya no quiero pelear». El silencio cayó sobre ellos con suavidad. Isabela tomó su mano, muy despacito, con la ternura de alguien que no quiere asustar a un alma cansada. «La paz no llega porque olvidamos», dijo ella. «Llega cuando dejamos de abrir la herida». Elías cerró los ojos. Sus dedos se enredaron con los de ella, sin fuerza, solo buscando un lugar para descansar. «Tenía miedo de no poder perdonar», admitió él. «Y tenía aún más miedo de que tú no pudieras perdonarme a mí». Isabela negó, tocando suavemente su brazo vendado. «No tienes que ser perfecto, Elías. Solo tienes que dejar que el pasado se quede donde pertenece». Él respiró hondo, abrió los ojos, y había algo nuevo en ellos, algo tranquilo, algo limpio. «Si tú regresaste», dijo con voz baja, tal vez yo también puedo regresar a mi vida». Isabela sonrió con una dulzura que no necesitaba palabras. «No estás regresando, estás comenzando». Una ráfaga suave pasó sobre el agua, creando pequeños destellos de luz. Elías apretó su mano, esta vez con intención, con presencia. Allí, junto al lago que había guardado tantos silencios, él dejó atrás lo que nunca le dejó vivir. La venganza se hundió en el agua. El rencor se perdió con la marea suave. Y lo que quedó fue algo humilde, pero hermoso, un hombre cansado, que por fin aceptaba la paz, y una mujer que nunca dejó de esperarlo en el fondo del corazón. Parte 9. La nueva vida. El amanecer llegó sin hacer ruido, como si supiera que el rancho necesitaba despertar despacito. La luz se extendió por los campos secos, pintándolos de un dorado tibio que hacía tiempo no se veía por esos rumbos. El aire olía a pasto húmedo, a leña vieja, y a ese silencio bonito que solo existe cuando un lugar empieza por fin a respirar de nuevo. Elías salió al patio antes de que el sol terminara de trepar el cielo. Caminaba con cuidado, una mano sobre el vendaje, pero con los ojos puestos en el horizonte, como si ahí estuviera lo que llevaba años buscando. Su paso no era rápido ni fuerte, pero era firme. Era el paso de un hombre que había decidido volver a vivir. Desde la puerta, Isabela lo observó un momento. La brisa movía su cabello, y en su rostro había una paz nueva, suave,
que parecía encajar con la mañana. ¿No quieres descansar un poquito más?, preguntó ella, acercándose. Elías negó con una sonrisa pequeña. Descansé demasiado tiempo. Isa, hoy, quiero hacer algo que tenga sentido. Caminaron juntos hacia la cerca vieja. La neblina mañanera se enroscaba en los postes de madera, y las huellas de los caballos se marcaban frescas sobre la tierra blanda. Era como si el rancho abandonado durante tanto tiempo estuviera estirándose, sacudiéndose el polvo y abriendo los ojos con ellos. ¿Empezamos aquí?, preguntó ella. Elías tomó un martillo, lo pesó en la mano y asintió. Aquí se cayó todo. Aquí debe levantarse otra vez. El trabajo comenzó sin muchas palabras. Isabela sostenía las tablas. Elías martillaba despacio, cuidando de no forzar demasiado su costado. Ella barría el polvo acumulado. Él acomodaba montones de madera útil. A veces, sus dedos se rozaban sin querer, y en esos pequeños choques, algo cálido, casi tímido, se encendía entre ambos. No había urgencia, no había prisa. Solo ese ritmo sencillo que nace cuando dos personas trabajan juntas después de mucho dolor. Cuando el sol subió un poco más, Isabela abrió una jarra de café caliente. «Provecho», Vaquero dijo, entregándole una taza. Elías la tomó y acercó el aroma a su rostro. Dios, había olvidado lo bien que sabe esto al amanecer. El café. Ella sonrió, divertida. Él negó, mirándola con una honestidad limpia. Tú. Aquí. Eso es lo que extrañaba. Isabela sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como una pieza que por fin encaja después de años suelta. Miró alrededor. La luz bañaba el establo viejo, las cercas, el polvo, todo estaba desgastado, pero no muerto. Igual que ellos. ¿Crees que podamos levantar este lugar otra vez?, preguntó ella. Elías dejó la taza sobre un poste. Claro que sí. La tierra vuelve a dar vida cuando alguien la cuida. Lo mismo pasa con las personas. Isabela se quedó callada un segundo. Sus ojos se humedecieron apenas, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Más allá, los caballos trotaron suavemente por el llano, levantando una nube de polvo dorado. El sonido de los cascos era como un corazón grande, latiendo por el rancho entero. No pensé que podría sentirme en casa de nuevo, admitió ella. Después de todo, pensé que este lugar me cerraría la puerta. Elías se acercó, no para tocarla, sino para que ella sintiera que no estaba sola. Isa, este rancho siempre tuvo un espacio para ti. Yo fui el que no supo decirlo. Ella levantó la mirada. Y ahora sí lo sabes, por primera vez en mucho tiempo. Elías sostuvo su mirada sin huir de nada. Sí, ahora lo sé, y quiero que lo que viene, lo construyamos juntos. El aire se movió suave, casi cariñoso. Una hoja seca pasó rodando entre sus botas. El amor no siempre regresa como un huracán, continuó él. A veces vuelve quietecito, como la lluvia cuando ya no lastima. Isabela sonrió, un tipo de sonrisa que se siente más que se ve. Entonces, caminemos con calma, pero caminemos juntos. Elías asintió, dejando que esas palabras se quedaran dentro de él como una promesa sin ruido. A lo lejos, el sol comenzó a bajar, tiñendo el rancho de un ámbar cálido. Los postes recién colocados, las huellas, el establo respirando. Todo parecía decir, aquí empieza algo bueno. No un sueño nuevo, no una fantasía, sino una vida sencilla, hecha de segundas oportunidades. Y en ese rancho cansado que volvía a levantarse, dos corazones que alguna vez se perdieron, por fin encontraron el camino de regreso. Parte 10. El beso bajo el ocaso. El día estaba por rendirse cuando Elías e Isabela llegaron a lo alto de la colina. El cielo ardía en tonos naranjas y rosados, como si el sol quisiera despedirse con la última belleza del mundo antes de esconderse. El viento soplaba suave entre los pastizales, moviéndolos como un mar dorado que respiraba con calma. El rancho quedaba abajo, pequeño y silencioso, pero vivo. Por primera vez en muchos años, no parecía un lugar abandonado.
sino uno que esperaba. Isabela se detuvo en el punto más alto y dejó escapar un suspiro largo, casi agradecido. No recordaba que este lugar fuera tan hermoso al atardecer, murmuró. Elías se quedó a un paso detrás de ella. La luz cálida le iluminaba el rostro cansado, marcando sus cicatrices, pero también la paz recién encontrada. El lugar no cambió, dijo él suavemente. Nosotros cambiamos para poder verlo de nuevo. Isabela sonrió apenas. En su mirada había luz, pero también ese tipo de nostalgia que se siente cuando uno regresa al sitio donde el corazón se rompió y descubre que ya no duele igual. 5 años, susurró ella. Y estamos aquí, otra vez. Elías dio un paso más, y la distancia entre ellos se hizo mínima. El viento trajo el olor dulce del campo seco, mezclado con el perfume leve que siempre llevaba ella. Ese aroma lo golpeó con un recuerdo tan claro que casi sintió vértigo. Hubo días en los que pensé que jamás volvería a verte, confesó él. Y otros en los que el simple hecho de recordarte me mantenía de pie. Isabela giró lentamente hacia él. El sol descendente bañó sus mejillas en un brillo suave. Yo también pensé que el destino nos había cerrado la puerta, dijo. Pero mira, aquí estamos, no porque el destino quiso, sino porque, de alguna manera, nunca dejamos de buscarnos. Elías bajó la mirada un instante, como si absorbiera el peso de esas palabras. Yo no busqué a nadie más, admitió, aunque jurara lo contrario. Mi corazón siempre se quedó contigo. Isabela sintió un vuelco profundo en el pecho, no un sobresalto joven, sino un estremecimiento maduro, de esos que se sienten cuando la verdad por fin encuentra su lugar. Elías, susurró. Él levantó la mano, despacio, como si temiera romper algo delicado. Una caricia leve rozó la mejilla de ella, solo un toque, pero fue suficiente para que el mundo se callara alrededor. No quiero apresurarnos, dijo él, con voz baja y firme. No quiero repetir el pasado. Quiero amar despacio. Contigo. Si tú también quieres. Isabela cerró los ojos un segundo, dejando que ese momento cayera completo sobre ella. Sí. Elías respondió, despacio. Es justo lo que necesito. El viento pareció asentir con ellos. El sol estaba a punto de desaparecer por completo, dejando una franja dorada que pintaba sus siluetas como si fueran parte del paisaje. Él se inclinó un poco. Ella dio el paso final. El beso llegó sin prisa. No fue un beso arrebatado ni desesperado. Fue un encuentro hondo, suave, lleno de calma. Un beso que decía, no estoy huyendo. Un beso que respondía, yo tampoco. Sus labios se rozaron con la ternura de dos almas cansadas que por fin encontraban un lugar donde descansar. Elías sostuvo la nuca de ella con la mano vendada, cuidándola como si fuera un tesoro frágil. Isabela apoyó una mano en el pecho de él, sintiendo el latido lento, seguro, sincero. Cuando se separaron, el sol ya se había ido. Solo quedaba un cielo en tonos violeta y un silencio hermoso, de esos que solo existen cuando algo importante acaba de nacer. Elías apoyó su frente contra la de ella. Isabela, cuando uno ama por segunda vez, no busca un milagro, solo busca un lugar donde el alma pueda quedarse tranquila. Ella sonrió con los ojos cerrados, y yo, por fin encontré ese lugar. La noche cayó por completo, envolviendo la colina en una penumbra suave. El rancho abajo respiraba lento, como si también se preparara para una vida nueva. Dos sombras se quedaron de pie en lo alto, tomadas de la mano. No juraron nada, no prometieron nada, solo permanecieron juntos mientras el viento corría entre ellos, porque hay amores que regresan no para repetir la historia, sino para escribirla bien por primera vez. El día terminó con el cielo teñido de violeta, y el silencio del rancho respiró como si finalmente encontrara su lugar en el mundo. La historia de Elías e Isabela no fue perfecta, pero fue verdadera. Fue una prueba de que, en el oeste,
Incluso los corazones cansados pueden aprender a latir de nuevo. En el oeste, algunos hombres disparan, otros eligen perdonar, pero solo los valientes aman 2 veces, porque aquí, entre polvo dorado y atardeceres que nunca fallan, el amor renace con la misma calma con la que sopla el viento, porque la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te hizo creer que el segundo amor también puede sanar, te invito a compartirla. Ayuda a que más personas recuerden que la ternura, la empatía y la paciencia siguen teniendo un lugar en este mundo. Este es el oeste de la bondad y del perdón, un lugar donde cada herida, por profunda que sea, puede cerrarse con un acto de amor y un corazón dispuesto a volver a empezar. El cowboy de la bondad, quien despierta la fe en el amor y en las personas, amor que renace, bondad que vuelve.